Buenos días, doctora Mariana Ibarra. En este video presentamos nuestro proyecto integrador final titulado Control adaptativo de velocidad para un AGV. El equipo está conformado por Ángel Román Pérez Solís y su servidor Jesús Balbuena Palma. Para plantear el problema en la logística industrial, los vehículos autónomos necesitan ajustar su velocidad constantemente. Nuestro controlador procesa dos variables que en la vida real tienen mucho ruido: la distancia al obstáculo medida por sensores LIDAR y el nivel de visibilidad que se ve afectado por polvo o iluminación irregular. Bien, en cuanto al planteamiento del problema, a continuación voy a mencionar algunas debilidades que presenta el control booleano o control mediante lógica booleana, así como implementar sistemas de control clásico como un modelo PID. Para empezar, con la lógica booleana se utilizan umbrales rígidos o fronteras rígidas. Por ejemplo, si un sensor oscila entre 1.99 y 2.01 metros, los motores se encienden y apagan rápidamente. Esto genera un desgaste provocado por oscilaciones de alta frecuencia conocido como chattering. También resulta en fatiga de materiales, componentes de los actuadores y un riesgo de volcadura de carga. Por otro lado, un control PID necesita un error numérico exacto y un modelo matemático. Sin embargo, es muy difícil modelar con ecuaciones exactas temas ambiguos como la neblina o el nivel de visibilidad. Bien, es por esto que definimos un objetivo general y cuatro objetivos específicos. La idea es pasar de la lógica difusa al aprendizaje automático mediante la implementación de una red neuronal difusa. El principal objetivo es diseñar un sistema de inferencia difuso tipo Sugeno para asegurar una velocidad suave, un control de velocidad suave. Como vemos en los puntos, definimos las funciones de membresía, definimos la base de reglas para el microcontrolador y después se integra la ANFIS para optimizar los parámetros automáticamente mediante el método de regresión lineal. También se incluye una interpretación de los resultados y del rendimiento cinemático. Comenzando con las variables de entrada, la distancia tiene un universo de 0 a 10 metros, que es el rango típico de un LIDAR de corto alcance, y la dividimos en las etiquetas cerca, media y lejos. La visibilidad va de 0 a 100% de claridad, categorizada en pobre y óptima. Para la variable de salida, la velocidad del vehículo está topada a un máximo de 5 metros por segundo por seguridad. Al usar un modelo subgeno de primer orden, la salida de cada regla no es una figura geométrica, sino una ecuación lineal. En la diapositiva vemos que PI es la ganancia por distancia, QI la ganancia por visibilidad y RI es una velocidad base asignada a cada regla. Bien, en cuanto a las funciones de membresía que modelan la distancia, se eligieron funciones triangulares y trapezoidales. La justificación es el costo computacional. Procesar estas funciones requiere operaciones aritméticas simples que se resuelven en tiempo constante. En el código también se puede mostrar cómo mediante algunos métodos de la librería skfilzy se puede implementar la asignación de límites, asegurando que el microcontrolador reaccione rápido y así se puedan evitar las colisiones. En contraste, la pérdida de visión por humo debería ser gradual, es decir, no tiene límites rectos. Si utilizáramos funciones trapezoidales aquí, el robot daría tirones. Es justo lo que estamos evitando. Es por ello que empleamos funciones gaussianas. Como se ve en la fórmula y en el código, configuramos la variancia en 20, lo que nos da una curva suave que evita cambios bruscos de velocidad en zonas de penumbra o de poca visibilidad. En esta gráfica confirmamos visualmente los universos de la distancia. Observamos que las tres funciones cubren completamente el rango de 0 a 10 metros, garantizando que cualquier lectura del sensor siempre tenga un grado de membresía válido y el sistema no lance errores.
En la gráfica de visibilidad mostramos el porcentaje del 0 al 100. El cruce amplio entre la campana de nivel pobre y la óptima es lo que permite que el control interpole los valores progresivamente conforme el ambiente se va despejando o ensuciando. En cuanto a la justificación de la arquitectura utilizada para el sistema de inferencia, se tienen dos principales razones. La primera es por el hardware en tiempo real. Mandami exige calcular integrales para el centro de gravedad, lo cual consume mucha memoria. Por otro lado, su geno utiliza un promedio ponderado, lo cual se puede calcular un poco más rápido. En segundo lugar, para implementar un ANFIS necesitamos que la salida sea una ecuación derivable para así poder ajustar los pesos del algoritmo de aprendizaje. A continuación se define nuestra base de reglas difusas. Esta base de reglas tiene seis combinaciones mostradas en la tabla. En la primera fase manual, nosotros asignamos los parámetros P, Q y R respectivamente, basándonos en una lógica de un operador humano, una especie de conocimiento heurístico. En la última columna vemos cómo queda armada la ecuación local para cada regla antes de ser evaluada por el controlador. Estas reglas van a representar la base del conocimiento del modelo. Validamos estas reglas con los casos extremos. En la regla 1, si estamos cerca y con visibilidad pobre, anulamos los tres parámetros para forzar un freno total de 0 metros por segundo. En la regla 6, con vía libre y visión óptima, la suma de los valores topa exactamente con la velocidad máxima mecánica de 5 metros por segundo. El proceso de inferencia en tiempo real sigue tres pasos. Se obtienen las membresías y luego usamos el producto algebraico para simular la compuerta AND. Multiplicar las entradas en lugar de usar la función mínimo es vital porque la multiplicación es derivable, un requisito para el modelo ANFIS. Por último, la defusificación subgenom calcula el voltaje hacia los motores promediando los pesos. Se realiza la evaluación del desempeño mediante una prueba de estrés, enviando al código una lectura de 3.2 metros de distancia y 30% de visibilidad. En el paso 1, el código realiza la fusificación, indicando que la distancia pertenece a un punto 320 a la etiqueta cerca y punto 280 a la etiqueta media. Simultáneamente, evalúa la visibilidad como pobre con un grado de pertenencia de punto 324. También se puede observar que mediante el cálculo de la t-norma algebraica se obtiene un peso para esta prueba. En el siguiente paso, el algoritmo calcula las fuerzas de disparo para cada regla y observamos que la regla 1 es dominante con un valor de punto 1034, lo que exigiría un frenado por completo. Sin embargo, se promedia matemáticamente con la regla 3, que sugiere una maniobra moderada. El sistema difuso promediará ambas para no dar un cambio brusco. En este caso, el resultado de la defusificación es 0.3863 metros por segundo. Argumentamos que aquí radica la ventaja del control difuso. Un control booleano habría frenado en seco, pero un subgeno asignó una velocidad mínima de seguridad, protegiendo los frenos y la carga del vehículo. Graficamos la superficie de control 3D evaluando todas las combinaciones. Como mencionamos en los puntos, comprobamos que la superficie es continua y sin escalones. Esto nos asegura la ausencia de oscilaciones y confirma que matemáticamente el sistema es diferenciable, por lo que está listo para entrenarse en la siguiente fase. En la segunda fase se integra la ANFIS porque los parámetros manuales quedan obsoletos si el agente cambia su peso de carga. En el código mostramos cómo cruzamos las lecturas para extraer la matriz de diseño. Con esta matriz aplicamos el método de mínimos cuadrados ordinarios para que el algoritmo calcule los 18 parámetros de manera automática. En esta parte se evalúa el rendimiento del aprendizaje automático y podemos decir que el entrenamiento funcionó correctamente. El sistema OLS encontró los parámetros que minimizan el error.
Como se pueden ver en los resultados, obtuvimos una raíz del error cuadrático medio de 2643 metros sobre segundo y una precisión de 0.9725. La gráfica demuestra esta aproximación que hay en los puntos generados por ANFIS y que coinciden casi por completo con la línea roja, la cual representa la velocidad ideal elegida por un humano. Pasamos al análisis crítico del proyecto. La principal ventaja es que manejamos el ruido de los sensores sin usar modelos rígidos. Una limitación del diseño manual es que dependemos del método de prueba y error para afinar los valores. Sin embargo, el sistema es altamente interpretable, pues al usar reglas de caja blanca siempre podemos auditar por qué el robot tomó una decisión. El aporte de usar ANFIS es que cambiamos un diseño a prueba y error por aprendizaje basado en datos. Para validar esto, en la industria real necesitaríamos telemetría de sensores físicos. Los riesgos de este modelo son el sobreajuste, es decir, que la red memorice los datos y falle ante situaciones nuevas, y el sesgo, donde el modelo simplemente replica los malos hábitos de conducción del operario experto. En conclusión, comprobamos que la lógica difusa es ideal para reducir el impacto del ruido en los motores. La arquitectura Sugeno garantizó aceleraciones suaves y la red ANFIS nos permitió crear un sistema data-driven que optimiza parámetros automáticamente, manteniendo la explicabilidad de la lógica humana. En cuanto al análisis crítico referente a las debilidades o riesgos del modelo, eh, destaca el problema de la maldición de la dimensionalidad. Es decir, que si se llegaran a agregar tres sensores más, la base de reglas pasaría a 243, lo cual sobrecargaría el hardware en tiempo real. Además, existe un sesgo de aprendizaje, pues si entrenamos la red con datos donde siempre hay buena visibilidad, el agente fallará gravemente en entornos no documentados. Finalmente, en esta diapositiva se enlistan las referencias bibliográficas, las cuales respaldan este proyecto. También se referencia el material en clase que nos compartió la doctora Ibarra Bonilla. Le agradecemos enormemente los conocimientos compartidos durante el semestre y con esto finalizamos la explicación de nuestro proyecto y quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias.